Hola, ¿cómo están amigos profesionales de la belleza? Los saluda Pedro Cuervo. Nuevamente nos encontramos para la segunda parte de este tema tan importante como es las canas y sobre todo cómo cubrir esas canas. Entonces, vamos a continuar. Habíamos hablado en la primera parte, ¿recuerdan? Sobre cómo teníamos que considerar de todas maneras dentro del cabello la existencia de los pigmentos naturales, ¿no? Granulados, difusos, que tenían que ver directamente con la claridad del cabello, ¿no? Y tomar en cuenta ese punto de partida del que hablamos en la clase anterior. Entonces, existen dos situaciones por las que un cabello blanco no se cubriría. Y la primera, podríamos decir que es culpa del cabello. ¿Por qué? Porque el cabello tiene la cutícula totalmente sellada, ese cabello es un cabello vidrioso, un cabello grueso, una cana difícil, una cana rebelde. Entonces, si es que ese es el caso, se trata de un cabello grueso, un cabello, digamos, con canas vidriosas, tendríamos que considerar preparar ese cabello a recibir la coloración que va a lograr cubrir esa parte incolora del cabello. Entonces, esta preparación del cabello toma el nombre, dependiendo de dónde te encuentres, como presuavización, mordiente o ablandamiento, ¿ok? Y se usa para alto porcentaje de canas o canas difíciles, porque claro, podemos decir, entonces si mi cliente solo tiene 50% de canas, no le hago un ablandamiento. Depende, porque puede ser 50% de canas complicadas, que pueden ser vidriosas, canas gruesas, cabellos gruesos. Entonces sí es necesario hacerle una técnica de ablandamiento, de presuavización. También lo vamos a hacer en caso de retoque superior a los 2 centímetros. ¿Por qué? Porque cuando un retoque es un cabello natural que ya tiene 10-12 centímetros, entonces es como si fuera un cabello virgen, un cabello natural, donde está la zona fría que hablamos en la clase anterior. Entonces esa zona fría es la que hay que trabajarla para preparar ese cabello, que cuando llegue la coloración con el amoníaco, pueda ese amoníaco, ese alcalino, cumplir su función. ¿Y cuál es la función del alcalino? Abrir la cutícula, ¿ok? Muy bien. Entonces, recordemos de que si una cutícula está cerrada, nada ingresa, nada sale, pero tampoco nada ingresa. Yo necesito que ingrese el color. Pero si a la cutícula logro abrirla, sí voy a hacer que el color ingrese y se posicione en la superficie del córtex, que es donde necesito reemplazar esa falta de pigmentos, esos pigmentos que se han perdido. ¿Para qué? Para poder devolverle a ese cabello blanco el color que tuvo antes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, existen dos situaciones, les dije. La primera, vimos que era el tema del cabello, y la segunda sí es responsabilidad del colorista. ¿Por qué? Porque el colorista tiene que realizar una mezcla correcta. Si la mezcla está incorrecta, es decir, yo no tomo en cuenta los porcentajes de canas existentes en el cabello, puedo tener problemas en la cobertura. Si no respeto el tiempo de exposición, oye, mira, el laboratorio creó esta coloración y me dice que la aplique durante 40 minutos de tiempo de exposición, pero mi cliente es apurado y le voy a dejar solo 20 minutos. Bueno, si haces eso, no te va a durar el tema de cobertura, el color se va a deslavar muy rápidamente, o de lo contrario, simplemente no va a revelarse por completo el pigmento artificial, por lo tanto no vas a cubrir bien la cana, ¿ok? Luego, no utilizar el oxidante adecuado. Recordemos de que en la mayoría de casos, no todos porque hay excepciones también, pero en la mayoría de casos usamos oxidante de 20 volúmenes cuando se trata de cubrir canas. No tomar en cuenta el punto de partida, que lo vimos en la clase anterior. ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Es una base natural 3, base natural 4, base natural 5? ¿Cuál es tu punto de partida? Importantísimo. ¿Ok? No respetar las cantidades entre tinta y oxidante. No, es que el cabello era súper largo, por eso le puse un poco más de oxidante. No hagas eso, porque si no terminas diluyendo el color. Y un color necesita concentración para cubrir canas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tonos son los tonos de cobertura? Bueno, a nivel de los reflejos, dependiendo, porque yo puedo aplicar o reflejos fríos o puedo aplicar reflejos cálidos, dependiendo de lo que mi clienta me pidió. Sabes muy bien que si utilizas reflejos fríos, es decir, pueden ser cenizas, irisados o mates, tienes que mezclarlo con naturales. Y si vas a
trabajar reflejos cálidos, es decir, voy a aplicar un dorado, un cobrizo, un caoba, un rojizo, tengo que mezclarlos con dorados fundamentales. ¿Ok? Donde ahí excluimos el 9.3, que no tiene la fuerza como para una buena cobertura, y en naturales excluimos al 10, que tampoco tiene fuerza para una buena cobertura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si acá, por ejemplo, tenemos un porcentaje de canas de 0 a 25% y voy a aplicar un reflejo cálido, bueno, es un bajo porcentaje, muy bajo porcentaje de canas, así que solo aplico el mismo tono. Pero si ya el porcentaje llega de entre 30 a 70%, entonces ahí le pondría medio del tono que elegí. Cálido puede ser 645, puede ser un tono cálido de los que hablamos. Y le pongo la otra mitad con un tono dorado fundamental a la misma altura. Pero si el porcentaje ya es muy alto, de 75 a 100% de canas, pongo medio del tono elegido más medio de un dorado fundamental, pero una altura menor. Y si voy a aplicar un reflejo frío, entonces ahí sí se aplica el mismo tono en un bajo porcentaje de canas. Si no, le pongo mitad y mitad, el tono que elegí frío más el tono natural a la misma altura. Y si es de 75 a 100% de canas, que se considera un alto porcentaje de canas, mezclo medio del tono elegido y medio de un tono natural, una altura menor. Si quieres verlo, digamos, en ejemplos, acá podemos ver que de 0 a 25% de canas se aplica el mismo tono, es decir, hoy elegí el 526, que es un tono frío. ¿Y por qué es frío? Porque el reflejo irisado es el más importante. Entonces solamente voy a aplicar el 526 de manera directa. Perfecto, porque hay 20%, 15%, 10% de canas repartidas en todo el cabello. Oye, no, esta clienta tiene de 30 a 70%, o sea, puede tener 30, 40, 50, 60 o 70%. En ese caso le aplico medio del tono elegido, ¿ok? Ojo que estamos hablando de que el reflejo que vas a aplicar es frío, ceniza, irisado o mate. Entonces, aplico medio del tono que elegí y medio de un tono natural a la misma altura. O sea que si elegiste el 526, lo mezclas con 5 natural. Y si elegiste el 711, lo mezclas con 7 natural. Y en alto porcentaje de canas, o sea ya de 75, 80, 90, 100% de canas, mezclas la mitad del tono que elegiste y la otra mitad de un tono natural pero una altura menor. O sea, si trabajamos con los mismos tonos, 526 sería en mezcla con 4, una altura menor, y el 711 estaría mezclándolo el 711 con 6 natural. ¿Ok? Muy bien. Y en tonos cálidos, también en bajo porcentaje aplico el mismo tono. Si elegí, por ejemplo, un 634, que es un tono cálido, aplico solo el 634. Pero si ya hay de 30 a 70% de canas, aplico medio del tono que elegí, que era 634, y medio de un dorado fundamental a la misma altura. ¿Y cuál es el dorado fundamental a la misma altura? El 6,3. Recordemos que los dorados fundamentales son del 4,3 hasta el 8,3. ¿Y qué pasa si elegí un 762? Entonces ese sí lo mezclas con 7,3. Y en alto porcentaje de canas aplicaríamos medio del tono elegido más medio de un dorado fundamental, pero una altura menor. Es decir, el 634 ya no con 6,3 sino con 5,3. Y el 762 ya no con 7,3 sino con 6,3. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta ahí hemos llegado en lo que significa, digamos, la elección del tono correcto para poder cubrir los cabellos blancos. Si mi reflejo elegido de mi almacén es frío, o sea, elegí un cenizo, un irisado o un mate, lo mezclo con natural. Si elegí un cálido, dorado, cobrizo, caoba, rojo, lo mezclo con dorado fundamental. ¿Ok? Y cuando yo digo elegí un dorado, me refiero a un 731, 531, 634, todos esos son tonos dorados, porque el reflejo más importante es dorado. Y lo mezclamos con dorados fundamentales. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos nunca que el conocimiento nos da poder, el poder nos da confianza y la confianza fideliza a tus clientes. Recuerda siempre seguirme en mis redes sociales.
como Pedro Cuervo Academy en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nos vemos.